diapositiva. Sí se ve, doctor. Ya se escucha bien también. Acá en esta computadora a veces el wifi no es muy bueno en esta zona. Si se corta la voz o se comienza a ver fallas, me avisan, ¿ya? Ya está grabando. Bueno, esta es la tercera unidad del curso de cirugía 1, correspondiente al capítulo de cirugía pediátrica. Yo soy el doctor Vladimir Velázquez Calla, cirujano pediatra del Hospital Belén. Vamos a empezar con esta pequeña clase. La clase solo va a tratar hoy de dos patologías, las cuales son las patologías más frecuentes del tórax en los recién nacidos. Y en lactantes también se puede ver. Tanto la atresia esofágica como la hernia diafragmática son problemas congénitos. Lo más probable es que ustedes vean estos pacientes si es que en algún momento tienen la oportunidad de hacer atención inmediata del recién nacido, o sea, en una rotación de pediatría, de neonatología, o quizás en atención de partos en el CERUS o en los primeros años de residencia. No es muy común, vamos a ver que las malformaciones congénitas no son comunes, pero hay que conocerlas para evitar caer en errores. Una de las dos patologías puede sobrevivir sin tratamiento, o sea, son incompatibles con la vida. Empezaremos con la atresia esofágica. Su nombre lo dice, atresia por definición es la falta de la continuación de la luz de un órgano con hueco, ¿no? En este caso se refiere al esófago, que está congénitamente interrumpido y además se puede asociar a una o más fístulas traqueoesofágicas. En el caso de la atresia esofágica, el estudio de la historia, de cómo se desarrolló en el tiempo, nos permite conocer también sobre el desarrollo de la cirugía pediátrica. No hay otra patología donde vamos a revisar tanto la historia. Hay varias diapositivas y seguramente ya las han revisado, pero yo he agregado acá ahora un gráfico para resumir todas ellas. Si ven aquí, Gibson en 1697 hizo la primera descripción en cadáveres, pero tuvieron que pasar unos 188 años más o menos para que Steele tratara el primer procedimiento quirúrgico para salvar la vida de estos bebés. En todo este tiempo, de los 180 y tantos años, el bebé era dejado algunas veces a su suerte, algunas veces no se le daba ningún tratamiento y se le permitía morir porque en ese tiempo predominaba el espíritu de que no intervenirlo era lo mejor para no causarle más dolor. Sin embargo, hubo cirujanos que no estaban conformes y hubo dos corrientes, la del Lachman, que era apostaba por hacer la anastomosis del esófago, y la de Ladd, que era hacer primero una gastrostomía y luego una anastomosis diferida. Finalmente, cuando parecía que el tratamiento estándar iba a ser la anastomosis diferida con gastrostomía, el doctor Langman dejó el procedimiento de la anastomosis porque tuvo una sobrevida del 0% en cerca de 30 casos. Entonces ya se dio por vencido, pero los últimos 10 casos los operó con el doctor Cameron Hyde, que tuvo su primera sobrevida en la onceavo paciente. Y a partir de allí su trabajo fue publicado en 1960 más o menos, que comenzó a asumir la supervivencia, mejor dicho. Ya después vinieron los abordajes mínimamente invasivos, como la toracoscopía con Rottenberg a partir del año 2000. Actualmente, si un paciente no tiene bajo peso menor de 1.500 gramos, ni tiene cardiopatía severa, tiene un porcentaje de sobrevivencia mayor del 95, 96 o 97% según los centros. Es el primer paciente del doctor, aquí está bebé,
y aquí está adulto el paciente, ¿no? La supervivencia mejoró un montón a partir de este doctor, que le debemos mucho en el tratamiento de la anastomosis de esófago. ¿Por qué ocurre la atresia esofágica? Estando ya en el 2021, todavía no hay una teoría única que explique el mecanismo por el cual se origina la atresia de esófago. La primera teoría habla de la teoría del grifo y el agua y se basa en el crecimiento rápido que hay este es el intestino anterior, y hay un crecimiento muy rápido del divertículo que va a ser después el, los bronquios y la tráquea, ¿no? Este crecimiento rápido, a manera de caída de agua de un grifo, se le llama teoría del grifo y el agua. Como este crecimiento de elongación, que ese es el nombre oficial del proceso, la falla en la elongación sería responsable de los tipos de atresia de esófago. La teoría 2 habla de la teoría del tabique, según la cual el esófago y la tráquea comparten una misma luz. En la teoría del grifo y el agua eso no ocurre. En la teoría del tabique nos dice que la tráquea de forma ventral y el esófago de forma dorsal comparten una misma luz que se separa. En una subteoría habla de una migración de este tabique caudal cefálica, y en otra subteoría de esta misma teoría del tabique habla de un plegamiento, que también es caudal cefálico. O sea que se juntan las paredes en la línea media y así se queda aquí el esófago y acá la tráquea. Esa teoría del tabique o tabicación habla de un problema que explicaría muy bien el por qué hay fístulas traqueoesofágicas junto con la atresia esofágica. La tercera teoría, la teoría de los pliegues, es un intento de hacer una unificación de la teoría del agua, del grifo y el agua, y la teoría del tabique, y habla de una falla tanto en la elongación como en la tabicación. El esófago normalmente está ya formado a la sexta semana, así que todo defecto, perdón, la atresia esofágica es un efecto temprano en el desarrollo. Existen 5 tipos de atresia de esófago. Sin embargo, los tipos más comunes es este tipo de acá, que es el tipo 3, le decimos tipo 3 o con fístula traqueoesofágica distal. El tipo 1 es el segundo menos frecuente, que es el atresia esofágica sin fístula. Entonces, en la clasificación original del LAT, el tipo 1 era el sin fístula, que es el tipo 1. El tipo 2 empezaba con la fístula proximal, el tipo 3 era la fístula distal, el tipo 4 era ambas fístulas, y el tipo 5 era una fístula sin atresia. Ese es el orden por la clasificación del LAT. Por frecuencia están ordenados como en la diapositiva. El tipo 3 es el 85% de los casos en la literatura, y en nuestro hospital puede ser que esto sea mucho mayor, 90, 95%. Casi no tenemos otros casos de atresia esofágica. El segundo caso en frecuencia es el tipo 1, que más o menos va entre el 3 al 5%. Si comparamos 5% con 85%, esto es mucha diferencia, ¿no? Y después el tipo 2, que es menos frecuente, menos del 1%, y el 4, que es menos del 2%. Entonces, cuando uno repasa el tema de atresia esofágica, prácticamente solo está viendo el tipo 3 y el tipo 1. La atresia esofágica pura o tipo 1 viene a ser el 3 al 5% de los casos. Vamos a verlo por el número ahora. Tipo 1. Como ven aquí, lo que les debe llamar la atención seguro es la distancia que hay entre el cabo proximal y el cabo distal. Esta distancia suele ser muy grande. Tal es así que el término long gap, en inglés, que significa brecha amplia, prácticamente es un sinónimo de la atresia esofágica tipo 1. Una atresia esofágica tipo 1 normalmente se puede unir o se puede hacer una anastomosis de forma primaria. Es lo común, lo que no se puede hacer. Hay algunas excepciones. En el atresia esofágica tipo 2, igual, la
la distancia es amplia, hay una fístula proximal que puede complicar aún más al paciente, porque la saliva puede pasar muy prematuramente al árbol bronquial y causar neumonías por aspiración. Nosotros en nuestra experiencia en Belén no hemos tenido ningún solo caso de estos pacientes, pero la literatura dice que hay 2% de todas las atresia. Lo que vemos con mucha frecuencia es este de acá, la atresia esofágica o fístula distal o tipo 3. Acá dice 85, nosotros seguramente revisamos nuestra casuística, vamos a encontrar más del 90%, lo más probable. Y aquí, como ven, la distancia entre el cabo distal y el cabo proximal es corta, suele ser menos de 2 centímetros. Por eso es posible, en este caso, ligar la fístula y hacer una anastomosis término-terminal. Digamos que es el tipo de mejor pronóstico. El tipo 4, que sí hemos tenido un par de casos, tiene una fístula proximal y una distal. En este caso también la distancia es corta y se puede hacer una anastomosis primaria cerrando ambas fístulas, la proximal y la distal. Y la fístula traqueoesofágica sin atresia, que entra en la clasificación solamente por un criterio embriológico, o sea, del origen común de la tráquea y el esófago, habla de una fístula sin atresia, o sea que estos bebés normalmente no se manifiestan como otros casos de atresia esofágica donde hay daño excesivo. Este paciente sí puede tomar su leche normal. Una toma se va a pasar un poquito de leche a la bronquial o a la tráquea, y ese bebito va a defenderse de eso haciendo un mecanismo de tos, ¿no? Y el que lo puede defender en algunas oportunidades, pero tarde o temprano va a ser una neumonía. Más probable es que no se diagnostiquen en el periodo neonatal, sino después, en el periodo lactante, por neumonías a repetición. La atresia esofágica ocurre en uno de cada 4.000 a 4.500 nacidos vivos. Y nosotros en el Belén podemos tener de 5 a 7 casos al año. De esos 5 a 7 casos, uno de ellos o dos va a ser tipo 1 y los otros van a ser tipo 3. Cuando no tenemos, hemos tenido algún tipo 4, pero no todos los años, cada 2 o 3 años, y además hemos tenido en el neonato, ¿no? Hay una predominancia masculina, no hay una evidencia que relacione la atresia esofágica con la edad materna. Esto lo diferencia de otras patologías como gastrosquisis o falocele, o por ejemplo las trisomías, la trisomía 21, el síndrome de Down, ¿no? Donde sí se relaciona, acá no. Los pacientes suelen ser, no hay ninguna predominancia. Hemos tenido bebés, hijos de madres de 17 años, incluso 20 años, como de 35 o de 40. Pero si el bebé es el segundo hijo, el riesgo es 0.5 a 2% si el primer hijo ha tenido atresia esofágica y 20% en el tercer hijo. Por eso la recomendación siempre va a ser que tenga mucho cuidado de tener otro bebé, ¿no? De alto riesgo de tener otra vez atresia esofágica. Si una persona desea tener un hijo, también se le puede decir un porcentaje del 3 al 4%, que es mucho mayor que en la población general, que es un 4.000. Hay unos factores ambientales bien estudiados para la atresia esofágica. Uno de ellos es el metimazol, que es un fármaco que se usa para problemas de tiroides. No es el metamizol, que es la frecuentemente, no vayan a confundir. Metimazol es otra cosa. Uso prolongado de progesterona como de estrógenos como anticonceptivos orales. Acá dice el uso prolongado, o sea, tiene que tener eso presente. La diabetes materna y la talidomida, que era un fármaco que se usaba más como antiemético en el embarazo y que es un ejemplo clásico del efecto teratogénico de los fármacos. Recordarán en sus clases de biología que mencionaban a la talidomida para problemas de miembros, como amelia, focomelia, y esas fotos de ves con miembros bien acortados, ¿no? Eso es clásico de la talidomida, pero la atresia esofágica también tiene ese efecto, también está relacionado. Síndrome alcohólico fetal, fenilcetonúrico, otros más, la trisomía 18,
es incompatible con la vida. Nosotros cuando tenemos un caso de fenotipo de trisomía 18, tenemos que confirmarlo con el cariotipo de forma urgente, se tendrá una urgencia genética para saber si debemos operarlo o no. Una trisomía 18 es incompatible, no tiene indicación quirúrgica. La trisomía 21 sí, sí hemos tenido, aunque no tenemos muchos casos de atrofia esofágica con trisomía 21. La trisomía 21 más se relaciona, por ejemplo, a ano perforado o físico. La atresia esofágica en el 50% de los casos tiene otra malformación. Y hay dos asociaciones muy conocidas, el Backrel, que ya lo mencionamos en la primera clase, y el Charge, que es otro, donde se manifiestan colobomas, defectos cardíacos, atresia de Cohen, retardo mental, hipoplasia genital y deformidades auditivas. Es menos común que el Backrel, pero deben conocerlo porque es pregunta frecuente de los exámenes. Las malformaciones asociadas más frecuentes cuando son unitarias son las cardíacas y son las que tienen implicancia en la mortalidad. Recuerda, bajo peso, malformación cardíaca severa implica mucho en la mortalidad de estos pacientes. Lo vamos a ver en el último cuadro quizás, es donde dice pronóstico. En la atresia esofágica se puede hacer diagnóstico prenatal. Vamos a para la clasificación y vamos a explicar esto un poco. Por ejemplo, en este bebé de atresia esofágica tipo 3, si bien es cierto, el estómago está interrumpido del esófago, le llega un contenido del pulmón que se llama líquido pulmonar fetal, que en algún grado lo va a hacer trabajar, ¿no? Lo va a hacer funcionar, lo va a llenar de contenido, y este estómago va a tener un tamaño normal. Sin embargo, aquí en el dibujo, en la atresia esofágica tipo 1, el estómago también está del mismo tamaño, pero esto no es correcto. Este estómago se desarrolla sin ninguna comunicación, sin ningún contenido, entonces suele ser mucho más pequeño y vacío, no tiene nada, las paredes incluso están plegadas. Entonces, en una ecografía que se haga a las 18 semanas, la burbuja gástrica no se va a ver en la ecografía. Y aunado eso a un polidramio, recuerden que el líquido amniótico es deglutido por el bebé y mantiene un equilibrio, en cambio en este paciente va a deglutirlo, pero no lo va a pasar. Entonces hay un aumento del líquido amniótico, eso se conoce como polidramio, más ausencia de la burbuja gástrica, eso nos puede dar un diagnóstico prenatal de atresia esofágica tipo 1. El tipo 3 no se podría diagnosticar porque ahí sí se puede ver la cámara gástrica y normalmente tiene el tamaño normal. Entonces, por eso es que no se puede hacer diagnósticos tales en todos los casos, solamente en el tipo 1. Recuerden. Lo que más va a ocurrir, acá está, ¿no? Polidramia y ausencia de la burbuja gástrica, en los casos no se puede. Lo que casi siempre va a ocurrir es que se diagnostica en forma postnatal por salivación. Nosotros cuando atendemos un recién nacido, acá está el bebé, nació aquí, normalmente en las primeras 2 horas el bebé tiene este tiempo para alimentarse con leche materna, porque el riesgo de hipoglicemia va aumentando con el tiempo, el bebé necesita energía. Entonces, por eso existe algo llamado contacto. Si un bebé nace estable y la mamá está saludable, se le debe contactar directamente para que tome directamente de su pecho. Si este bebé no tiene forma de sospechar que tenga una atresia esofágica, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a regresar la leche ni bien la toma. Si hay algún motivo por el cual la mamá no le puede dar directamente el pecho, el bebé va a pasar a una unidad de aislamiento conjunto y se le va a empezar a dar fórmula. El síntoma inicial suele ser salivación excesiva o cialorrea, le dicen algunos, aunque no es una producción aumentada de saliva, solo que no la puede englutir. Pero no suele dársele importancia, porque no es infrecuente que los bebés tengan mucha saliva de forma normal y también se puede asociar a ciertos déficit de la succión de eglución de algunos prematuros. Entonces lo que suele ocurrir es que le dan la leche y no pueden deglutir. Entonces intentan alimentarlos con una sonda
porque recuerden esto, está el riesgo de hipoglicemia, entonces le quieren pasar la sonda y la sonda se va a detener, bueno, en la presión, ¿no? Entonces ahí ya más o menos a los 9 a 11 centímetros se detiene la sonda, que tiene que ser una sonda gruesa, una 10 French. French es una unidad de grosor de las sondas. Una sonda 6 French es muy delgada, se va a doblar. Una 8 French, podrían usar una 8 French, pero lo ideal es una 10. Una 12 ya es muy gruesa. Entonces esta sonda se detiene y hacen el diagnóstico clínico de atresia esofágica. La radiografía de tórax solamente va a servir para saber si esta atresia esofágica tiene una fístula distal o no la tiene. Y también nos va a hacer saber dónde está detenida, a qué nivel, si está en la vértebra dorsal 2, D3 o D4. Eso nos va a dar un dato de qué tan distante está de la fístula y si nuestra anastomosis va a ser fácil, entre comillas, o va a ser un poco difícil. Voy a conectar mi batería. Ya listo. Nunca no vamos a tratarlo ahora, vamos a tratarlo después. Nosotros vamos haciendo el diagnóstico, le tenemos que ir pidiendo su ecocardio y su ecografía. Dígame. Sí, un ratito. Ya, disculpe. Bueno, el ecocardio es para ver las anomalías de la posición del callado de la aorta. Normalmente el callado de la aorta pues está a la izquierda, ¿no? Y nosotros podemos operarlo por la toracotomía derecha. Si el callado de la aorta está para el lado derecho, eso ocurre entre el 1 al 10% de pacientes, tendríamos que hacer la cirugía por el lado izquierdo. Y eso es muy importante para nosotros para planear la cirugía. Por eso es vital que le pidamos un ecocardio siempre a los bebés de 3 meses. A los demás exámenes no son muy útiles. Vamos a hablar ahora de la radiografía. La radiografía entonces nos va a hacer, ya hemos hablado de clínicamente, hemos querido pasar una sonda y esta sonda se ha detenido. En esta sonda, en esta placa, estamos viendo la clavícula, sería D1, sería D2, este sería D3. Esta sonda está en D3, nos sirve para ver, ¿no? Más o menos la carina debería estar en D5, o sea que acá debería estar la carina, y si tuviera una fístula clásica, la distancia sería corta, entonces podemos operarlo de forma, tenemos chance de operarlo, salvo que tenga una fístula más distal de la carina. Si el esófago está interrumpido por esta sonda y hay aire en el abdomen, la única explicación es que aquí haya una fístula a la tráquea, ¿no? Y por esa fístula está pasando este aire, que no vemos en la radiografía, pero lo que sí vemos es la imagen de aire que suele estar más distendido de lo habitual. Entonces ahí hacemos nuestro diagnóstico de atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. Podría tener una fístula proximal también, pero como es menos frecuente, nosotros nos apoyamos en la frecuencia de que sea una fístula tipo 3. En este caso, estamos viendo una foto donde está la sonda, que es más o menos radiopaca y se ha detenido ahí más o menos. La clavícula sería de 1, de 2, no llega de 3. La atresia esofágica pura suele tener una brecha más amplia, ya lo hemos dicho. Y como acá probablemente el estómago esté colapsado y el cabo sea muy pequeñito, este bebito no tiene aire en el abdomen. Entonces, entre aire y no aire, podemos saber si es una atresia esofágica tipo 1, que es este caso, la atresia esofágica pura, o el anterior, que era el tipo 3. Aquí para diferenciarlos ambos, entonces, este bebé tiene su sonda,
y tiene aire en el estómago, entonces este es un tipo 3, ¿no? Con fístula distal. Y este bebé tiene su sonda, no pasa, pero todo está aquí totalmente blanco, entonces esta es una atresia esofágica tipo 1. Recuerden esto para su ECOE. En el ECOE, ¿no? Lo que suele venir en sus exámenes es un caso clínico radiológico. Les puede permitir una diferenciación en esto. Este es un ataque con una reconstrucción para ver una cosa que puede ocurrir, que la fístula salga por el medio de la carina, que no salga por detrás, que esté más lejos de la atresia del cabo proximal. Normalmente no pedimos tomografías, ya esto de acá es solamente ilustrativo. Cuando ya hicimos nuestro diagnóstico y nuestro diagnóstico clínico y radiológico, acá definir. Como no tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico prenatal, lo que puede ocurrir es que nazca en un centro de nivel 1 o nivel 2. Entonces tenemos que transferirlo a un centro especializado nivel 3, por lo menos, como el Belén, el regional, alta complejidad o el SAR. Y en el traslado se debe colocar una sonda esofágica de aspiración. Si no tienen el sistema de aspiración, que es un motorcito que aspira, pueden hacerlo con la jeringa de 20 centímetros, aspirando cada 20 minutos o media hora, para que el bebé no se acumule su saliva y le dé una neumonía aspirativa. Hay que tenerlo en una posición semifowler y más del lado izquierdo para aprovechar la curvatura mayor del estómago. Si lo ponen del lado derecho, van a favorecer el reflujo del estómago a la fístula. Monitorizar sus signos vitales, ponerle su acceso venoso, hay que hidratarlo, pues no, con este acceso venoso. Este bebé no se va a poder alimentar con leche, así que hay que colocarle su suero. Algunos bebés, por una fístula muy grande, requieren intubación con ventilación mecánica y algunos con alta frecuencia. No se considera una emergencia quirúrgica, o sea, no es que lo vamos a operar ni bien llegue al hospital. Lo que va a ocurrir generalmente es que lo van a manejar, lo vamos a pedir su preoperatorio y lo vamos a programar ni bien tengamos sala de operación, pero no es una emergencia. Hay que evitar la lesión pulmonar que suele ocurrir por la misma leche que se aspira o por manipulación del abdomen y el jugo gástrico sube, eso causaría una neumonía mucho más severa que la de la leche. Y otra forma de lesión pulmonar es cuando se le coloca contraste para hacer un esofagograma. Ya no se utilizan contrastes, mucho menos varios. La reparación quirúrgica debe ser precedida de una laringotraqueobroncoscopía, aunque es controversial. La laringotraqueobroncoscopía nos permitiría ver la posición de la fístula con nivel de la carina. Ahí ven la carina al fondo, ¿no? El bronquio derecho, el izquierdo, el derecho. Se está viendo la fístula. En cambio, aquí están viendo la fístula que sale en la carina. Este va a ser difícil de operar, este va a ser relativamente, porque tampoco la cirugía es fácil. Nos serviría mucho. Nosotros no hacemos esta laringotraqueobroncoscopía porque no tenemos el equipo de laringobroncoscopio, y lo que hacemos es una cirugía abierta, una convencional. ¿Qué hacemos? En el cuarto espacio intercostal, en el cuarto o quinto, a veces hacemos en el quinto, depende del tamaño del bebé, incisión transversa, se llama toracotomía posterolateral derecha, por el lado derecho. Recuerden, el callado de aorta está izquierdo, nosotros entramos por el derecho. Empujamos la pleura, por eso se llama abordaje extrapleural, porque no cortamos la pleura, la empujamos, localizamos la ácidos, esta es la vena ácidos, y la ligamos. Detrás de la ácidos encontramos la fístula, que se une a la tráquea, ¿ven? Y también la ligamos. Una vez ligada y cortada, vamos a encontrar una luz, que es la luz del cabo distal. Y luego lo que tenemos que hacer es abrir el cabo proximal. Y encontramos luz con luz y hacemos una anastomosis término-terminal. Y este es el aspecto final de la cirugía. Aquí vemos a la tráquea, los anillos, la vena ácidos, ligada. Aquí está el nervio vago que está discurriendo por encima, que tenemos que cuidarlo para no lesionar. También existe el abordaje mínimamente invasivo, solo lo coloco para información. Nosotros en el Belén hacemos esta cirugía. Les llamará la atención el tamaño de los trócales, que son bien pequeñitos, el número de cirujanos, que es mucho mayor que en la cirugía abierta.
El principio quirúrgico es el mismo, buscar la ácidos, aquí está, buscar la fístula, aquí ya ligaron la fístula, lo van a abrir, pasan una sonda por la boca, hacen que la sonda pase la sonda orogástrica viene de la boca y pasa al cabo distal, y con la sonda se guían para hacer la anastomosis, igual que hacemos en la cirugía abierta, ¿vale? La sonda. Esa es nuestra anastomosis y acá se ven los puntos de vitrina, que es el material que se usa. Se usa un material no absorbible, perdón, absorbible. Antes se usaba cera negra, que es no absorbible, y tenía mayor riesgo de estenosis. Y eso. Ahora, cuando no se puede hacer la anastomosis, o sea, tú entraste a tu cirugía confiado, digamos que tienes una 3, ¿no? Jugaste tu fístula, pero resulta que este cabo era muy pequeño, la fístula estaba unida a la tráquea o al bronquio, la distancia era imposible de anastomosar, eso se conoce como long gap, ¿no? También puede ocurrir en el tipo 3, no es exclusiva del tipo 1, también puede ocurrir en el tipo 3 y los informes dicen que eso ocurre de un 2 a un 20%. Y al final, tú, a pesar de ser long gap, lo puedes unir, tienes que dejar la ventilación por 5 días, y si no lo puedes unir, tienes que pensar qué hacer después. Hay varias estrategias, desde las quirúrgicas y las no quirúrgicas. Las no quirúrgicas sería esperar el crecimiento espontáneo, cerrarlo, o sea, no pudiste hacer todo esto, ¿no? Entonces, por lo menos ligaste la fístula, dejas esto cerrado. Y si este está chiquito, y este de acá está chiquito, no. Tú puedes esperar que crezca esto solo. Y después haces tu anastomosis cuando pasen unas 8 a 12 semanas. Ese es el crecimiento espontáneo. También puedes dilatarlo con bujías, empujas con un metal redondo o con magnetos, con imanes. Ahora, si hay más experiencia en un centro más especializado, podrías hacer movilizaciones, miotomías, las cirugías más avanzadas. Que se reservan cuando, para los casos de que ya pasaron las 12 semanas, no hubo ni crecimiento espontáneo ni dilatación convulsiva. En esos casos sí se justifica. Por último, si es que a pesar de todas las estrategias no se puede unir el esófago, se tiene que hacer un reemplazo. Y ese reemplazo se puede hacer con colon, con estómago, con ninguno, con ilio. Cuando es una atresia esofágica sin fístula, la atresia tipo 1, sí se debe asumir que no se puede hacer la cirugía de restitución. Hay que esperar las 12 semanas para una elongación espontánea o también puedes hacer dilatación con bujías. Nosotros cuando tenemos estos casos esperamos dilatación espontánea, no hacemos dilatación con bujías. La dilatación con bujías requiere sedación, requiere sala de operaciones y como no tenemos disponibilidad de esto, lo que hacemos es esperar. Siempre tiene que quedarse con su sonda de aspiración. La hospitalización suele ser prolongada. Estos pacientes tienen peor pronóstico de tipo 3 que reparamos inmediatamente. Ahora, para un postoperatorio de un tipo 3 que ya lo unimos, también lo dejamos en ventilación mecánica 5 días, le dejamos un tubo de drenaje. Nosotros lo dejamos siempre, aunque la literatura dice que solo se debe poner. Nos alimentamos por la sonda a las 48 horas y cuando cesa el babeo, andamos preguntando eso todos los días en la visita, si el bebé dejó de babear, significa que la saliva ya está pasando hacia el estómago. Y lo que se hace ahí es empezar a darle leche a demanda, o sea, el deseo, siempre y cuando ya haya salido del ventilador mecánico. Nosotros dejamos el tren torácico hasta el 5.º día y el 6.º día le hacemos un esofagograma. Tampoco está en las guías bien establecido, pero es lo que hacemos nosotros. Y si el esofagograma salió bien, le sacamos el tren torácico, sale de ventilación mecánica y empieza su lactancia. El esofagograma consiste en darle contraste, pues, ¿no? Al cabo proximal,
No sé si se entiende esa parte. Le damos contraste y vemos que no fuga el contraste. Si fuga un poquito, significa que hemos tenido una dehiscencia, ¿no? Y tenemos que tratarla. Esa es la complicación número uno, la fuga de anastomosis. Le decimos fuga de anastomosis, aunque también se puede llamar dehiscencia. Los términos son más o menos equivalentes, aunque no son lo mismo. La estenosis también es una complicación que se veía más con el uso de material no absorbible, como cera negra. La fístula traqueosofágica recurrente es un problema serio. Este sí le puede causar más problemas al bebé. Lo ideal es hacer un diagnóstico por una laringotraqueobroncoscopía, como en este caso. Pero nosotros no tenemos esto, así que lo que hacemos es un estudio contrastado donde también se puede ver. Hay que tener una alta sospecha, porque si no también no lo vemos. La traqueomalacia no es una complicación realmente, es una condición que acompaña a la atresia y se puede resolver con el crecimiento del niño. Rara vez el paciente llega a ortopedia. Los desórdenes de la peristalsis, como reflujo, hasta un 40%, se llaman así cuando el paciente ya supera el año de edad y sigue con estos problemas de reflujo. El reflujo en un bebé menor de un año es normal, por si acaso. Por eso, cuando ustedes a un bebé no le terminan de lactar y no hacen que eructe, lo que llamamos en el Perú, darle el chanchito, el bebé no puede vomitar toda su leche por este reflujo fisiológico. La atresia esofágica no es igual y debe corregirse al año. Si es que tiene más de un año y sigue con reflujo, ya se planea hacerle cirugías antirreflujo y dicen al que van a ver en cirugía general, que es más frecuente el reflujo. Sin embargo, esto no condiciona que los bebés con atresia esofágica postoperados tengan mayor incidencia de cáncer de esófago o esófago de Barrett, que ustedes conocen. A largo tiempo, la probabilidad respiratoria es importante, sobre todo en los pacientes que han tenido algún problema de fuga de las pulmones, mayor susceptibilidad a infecciones. La toracotomía también tiene problemas, porque a veces se queda la herida retraída, con escápula helada, escoliosis, dolor crónico. Por eso es importante cada vez más acercarnos al abordaje toracoscópico para no hacer esas incisiones grandes. Esto es lo que les mencionaba en la primera diapositiva, la supervivencia en ausencia de bajo peso y anomalía cardíaca es muy buena, 97%, pero si hay uno de los dos baja a 60, casi la mitad. Y si tiene ambas, o sea, si es cardiópata, por ejemplo, tiene una patología Fallot, ¿no? Y es bajo peso, o sea, mejor dicho, muy bajo peso, 1500 gramos, solo 22%. Eso no quiere decir que no lo vamos a operar igual, para darle la acción. A largo plazo, este paciente va a tener complicaciones posibles como estenosis, dehiscencias, pero igual, los procedimientos que se pueden hacer en ellos son las dilataciones de esas estenosis, ingresos hospitalarios, este, pero eso no quita que todos los pacientes merecen una cirugía. No van a ser la mayoría los que tengan estos síndromes. Para hablar un poquito de la fístula tipo H, la atresia esofágica tipo 5, las diferencias son que el diagnóstico no suele ser en el periodo neonatal, sino en niños mayores, como lactantes o preescolares. Siempre hay un antecedente de que la mamá cuando le da la leche, el bebé se atora, o incluso puede tener episodios de cianosis e ingresos por neumonías recurrentes. O sea, no es raro que un bebé tenga una neumonía, ¿no? En Perú es la primera causa de mortalidad. Pero si este bebé tiene una neumonía en menos de 2 semanas o en menos de 2 meses, está reingresando varias veces, hay que sospechar de una fístula traqueosofágica sin atresia. El primer estudio que podemos pedir es un contrastado, que es este de acá, ¿no? No se puede diagnosticar. Si es que no es satisfactorio y siguen con la sospecha, pueden pedir una traqueobroncoscopía, la que hemos visto para las recidivas de fístula. Y la reparación puede ser por vía endoscópica, como esta de acá, o por vía abierta, que es una vía cervical. En este caso no se va a necesitar un abordaje o abrir el tórax, ¿no? Se hace por el cuellito nada más, el abordaje cervical. Eso lo diferencia también de los demás tipos de atresia.
Bueno, ahora vamos a hablar de la hernia diafragmática, como su nombre lo dice, es la herniación de vísceras abdominales, del abdomen, de los abdominales, hacia el hemitórax afectado. En este caso es el derecho, que es el más frecuente. Eso ocurre durante el desarrollo, así que puede causar una hipoplasia pulmonar y una hipertensión pulmonar subsecuente. Del 2.3 al 2.4 nace por cada 10.000 nacidos vivos, van a tener atresia hernia diafragmática. La incidencia es menor que la atresia, es casi la mitad. Nosotros les contaba que tenemos de 5 a 7 casos de atresia esofágica, pero de hernia diafragmática solemos tener apenas dos. No sabemos si es porque la frecuencia es menor o está la mortalidad oculta. Hay algunos pacientes que pueden morir, que pueden nacer en otro centro y fallecer antes de que podamos recibirlo. Sin embargo, acá sí es importante el diagnóstico prenatal para que trasladen a nuestro hospital. Hay una predominancia pequeña con varones, pero no se mantiene en todas las literaturas. Pero sí, el lado sí es muy llamativo, el lado izquierdo es mucho más frecuente, en el 80%, el derecho 19 y bilateral, que sí existen y son prácticamente mortales en todos los casos, 1%. El 90% de todas las hernias son posterolaterales o de mortales, son las que vamos a ver. Las de Morgagni son menos del 10% y están asociadas al síndrome de Down y son más raras. No hay asociación con la edad materna, igual que la atresia, ¿ya? En cuanto a la teoría, ¿por qué ocurre la hernia diafragmática? La teoría clásica habla de una falta de cierre del canal pleuroperitoneal. Recuerden que el diafragma se origina por los canales pleuroperitoneales, esos son los precursores, igual el septum transversum, que es el más importante, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y las paredes laterales. Estos cuatro componentes dan origen después al diafragma. La falla de las membranas pleuroperitoneales estaría relacionada con la hernia diafragmática de von Wallach. Hay algunas otras teorías nuevas que dicen que, por ejemplo, aquí no es que no se cierre el canal pleuroperitoneal, sino que hay una falla en la muscularización antes de que él se cierre, ¿no? Ese diafragma ya está programado para quedarse sin fibras musculares fuertes que contengan el intestino. Por eso vemos en las hernias diafragmáticas algunos casos de hernias diafragmáticas congénitas con saco y sin saco. El saco probablemente sea explicado por esta falla en la muscularización. También hay otra teoría que habla que el defecto no se origina realmente en el diafragma, sino más bien en el desarrollo pulmonar, que es el pulmón el que no se desarrolla, por lo tanto causa que el diafragma no se desarrolle tampoco. Estas dos teorías son menos aceptadas, la que más acepta es la teoría clásica. En este caso, sí se puede hacer un diagnóstico prenatal y es importante porque nos va a permitir trasladarlo a un centro de salud nivel 3 para que se pueda atender de inmediato nazca. Pero no llega a ser un 100% en el diagnóstico, solo un 50 o un 70% se identifican durante el embarazo. El resto van a ser sin diagnóstico prenatal. Suele hacerse entre las 18 a 22 semanas, que coincide cuando los citan a las mamás para darles el sexo. Y el hallazgo ven las cavidades cardíacas y al costado ven asas intestinales. Entonces suelen diagnosticarse más fácilmente las del lado izquierdo, que son las más frecuentes. Si un bebé tiene diagnóstico prenatal, lo más probable es que sea atendido inmediatamente y la sospecha clínica de un distrés respiratorio, que es el síntoma inicial, sea sospechado prontamente. Si no tiene diagnóstico prenatal, lo que va a ocurrir es que este bebé se va a diagnosticar como síndrome de distrés respiratorio y se va a pensar en otras patologías diferentes a la hernia diafragmática. Va a ser resucitado y va a ser tratado, se llama maniobra prenatal de forma clásica, y algunas de ellas pueden empeorar la hernia diafragmática, como veremos después. Entonces, el escenario clínico al nacer va a variar, dice, desde una dificultad respiratoria inmediata, o sea, el bebé nace y se pone mal inmediatamente, con asfixia respiratoria, hemodinámica, hasta los bebés que nacen normales, incluso tienen buen Apgar,
pero con el paso de las horas comienzan a tener dificultad respiratoria tardía hasta un recién nacido asintomático, que eso es lo más raro y frecuente. Bebés que se diagnostican de hernia diafragmática recién cuando tienen 10 meses o un año o 2 años, que acuden a la emergencia por algún problema diferente, se le toma su radiografía y se ve que tienen una hernia diafragmática. Eso suele ocurrir muy raramente, pero sí que hemos tenido algunos casos. Ahora, ¿a qué se llamamos distrés respiratorio o dificultad respiratoria? A la taquimia, a las retracciones de la pared torácica, a los gruñidos, a la cianosis o a la palidez en el extremo ya. Al examen físico es clásico describir un abdomen excavado y un tórax prominente. Eso es clásico de la hernia diafragmática porque las asas intestinales han migrado hacia el tórax y por eso está excavado. Y esto desplaza el choque de punta o el latido cardíaco hacia el lado contralateral. Se nota más cuando es el lado izquierdo porque el ruido cardíaco va hacia el lado derecho. En cambio, cuando es en el lado derecho, simplemente lo empujan un poco más y suelen pasar no desapercibidos. Cuando ya escuchamos ruidos intestinales, ya eso es inconfundible de hernia diafragmática. Aunque recuerde que los ruidos intestinales no suelen aparecer en el periodo neonatal inmediato, sino más bien después de unas 2 a 4 horas. Así que la mayoría de veces que escuchen ruidos intestinales, probablemente el diagnóstico ya haya estado establecido. Lo que suele ocurrir es que el bebé nace, dos escenarios, ¿no? Que acá, si no tiene diagnóstico prenatal, nació y hace su distrés respiratorio, el neonatólogo va a pensar en otras cosas, por ejemplo, membrana hialina, una patología propia de los prematuros por déficit de surfactante, o si el bebé nació por cesárea, una taquimia transitoria del recién nacido, que también causa distrés respiratorio, o un síndrome de aspiración del líquido amniótico, un SALAM, si ha tenido una infección del tercer trimestre de la mamá. Entonces, en estos casos, el manejo es darle ventilación a presión positiva, 6 a 10 segundos, para ver si hay respuesta. Y luego recién le ponen en ventilación mecánica, si es que ya no tolera esto, lo intuban y le ponen ventilación mecánica. Un bebé con hernia diafragmática congénita que le hagan ventilación a presión positiva es dañino, no se debe hacer. Pero no hay forma, porque es que no tiene diagnóstico prenatal. En cambio, el bebé que tiene diagnóstico prenatal, perdón. Y este bebé, a lo que iba aquí en el primer gráfico, es que como no tiene diagnóstico prenatal, todas esas patologías se diagnostican con radiografías. Entonces, a pesar de que se le ha dado la reanimación y se le ha dado ventilación a presión positiva, está intubado y aquí se le toma la radiografía. Muchas veces en la práctica el diagnóstico va a establecerse con la radiografía más que con la clínica, sobre todo cuando no tiene diagnóstico prenatal. Si tiene diagnóstico prenatal, el bebé nace y presenta el distrés respiratorio y de frente le ponen ventilación mecánica, no le ponen ventilación a presión positiva, porque ya se sabe que eso no se debe hacer en estos bebés. Pero cuando no tiene diagnóstico prenatal, no hay forma. Entonces, cuando vemos una radiografía y vemos imágenes radiolúcidas compatibles con asas intestinales, ¿no? Que migran del abdomen hacia el tórax, desplazan el campo pulmonar del lado derecho, línea diafragmática conservada, y aquí no se ve la línea diafragmática. Esta es una hernia diafragmática del lado izquierdo o hernia de Bocandek, ¿no? Posterolateral. Esta foto, la del costado, ya es la postquirúrgica, ya se ve el diafragma, se ve el tubo de drenaje que siempre dejamos, siempre se deja tubo cuando hay patología pulmonar, o básica, mejor dicho. Después de la cirugía, igual en la atresia esofágica, vimos que también se deja el tubo. Algunos estudios dicen que ya no es necesario, pero otros sí lo dejamos. ¿Sí? Acá vemos el pulmón que todavía no se ha expandido, probablemente tiene algún grado de hipoplasia, pero esta hipoplasia va a ceder después, ¿no? Se va a expandir al final. Puede demorar 48 horas, 72 horas, pero finalmente se expande. Nos hemos adelantado un poco. Acá también vemos otra radiografía de unas asas intestinales y del abdomen que miran hacia el emitórax derecho en este caso. Estamos viendo una disminución del campo pulmonar izquierdo que casi no está, ¿no? Apenitas, este triangulito es el que está ventilando el paciente.
La silueta cardíaca está mucho más hacia la izquierda, está desplazada. La línea diafragmática izquierda se puede ver, pero la derecha no se ve. La línea diafragmática completa del lado derecho. Se llama abdominal derecha. En este cuadrito dice exámenes auxiliares, pero debería decir manejo, ¿no? Entonces, se le ocurrió que el diagnóstico sea prenatal. Entonces, se ha hecho algunos intentos para mejorar la morbilidad y la mortalidad de la hernia diafragmática, pero ninguno de estos de la lista ha tenido ningún efecto, por eso están en rojo. Salvo los glucocorticoides, que indirectamente van para la prematuridad, pero no para la hernia diafragmática específicamente. Entonces, si el bebé nace con un diagnóstico prenatal, ya sabemos, no se le va a dar ventilación a presión positiva porque le causa daño. ¿Qué es la ventilación a presión positiva? Es colocar una mascarita, una manguera y una bolsa, y ese embudo se infla, aprietas y se infla. Entonces, como no has separado la boca, la tráquea del esófago, está dando. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a dilatar más el estómago, vas a comprimir más tu pulmón, ¿no? Vas a comprimir más tu pulmón, por ejemplo en este caso, ¿no? Acá, le estás dando aire y vas a inflar el estómago, vas a inflar el intestino con la ventilación a presión positiva. Entonces, eso va a comprimir más el estómago y le vas a eh, empeorar, ¿no? Entonces no se debe hacer. Entonces, la estrategia es intubación y ventilación mecánica inicial si es que el bebé se deteriora al nacimiento o a las pocas horas, como en el caso clínico que seguramente han desarrollado. El objetivo de esta reanimación y estabilización es mantener la saturación entre 80 y 90, la presión de CO2, recuerden, la presión parcial de CO2 en sangre debe ser hasta 60, pero acá podemos permitirnos hasta 70, se llama hipercapnia permisiva, y esto de acá es con el que el paciente pueda operarse. Igual el pH tiene que ser mayor de 7.2, o sea, no debe estar en acidosis severa, sino que el bebé entra a sala y fallece en sala. Entonces nuestros objetivos son estos. Mientras la ventilación mecánica logre estos objetivos, puede ir a sala. Si no consigues estos objetivos, tienes que subir el nivel a la ventilación de alta frecuencia. Mientras tanto, ya se le está pidiendo ecocardio, sobre todo para medir la hipertensión pulmonar y ver si tiene anomalías cardíacas, que también, igual que la atresia esofágica, empeoran el pronóstico y son causa de mortalidad. Y con alta frecuencia, ¿cuál es el principio de la alta frecuencia? Cuando tú hiperventilas a alguien, lo que vas a hacer es bajar esta cifra, tratar de bajarla, ¿no? El CO2, barrer CO2. Al barrer el CO2, eliminas el factor que está haciendo que el pH esté bajo, ¿no? Elevas el pH y mejoras la oxigenación al mejorar la hipertensión pulmonar. La alta frecuencia es una estrategia que está en rojo aquí porque el ASPRA menciona reportes a favor y en contra. Sin embargo, es una terapia que se sigue usando. Nosotros tenemos en el Belén ventiladores de alta frecuencia y con resultados buenos. Y no se puede negar que el BAFO ha mejorado. Sí. Sin embargo, en estudios más grandes, ellos dicen que todavía. Si alta frecuencia no te mantiene tu paciente con estos parámetros, tenemos que aumentar el nivel. Podemos usar surfactante, sobre todo en prematuros, ya probablemente ya haya recibido el surfactante, pero acá se le da adicionalmente para hernia diafragmática. Y vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico, que es un gas inhalado, que es costoso, no tenemos nosotros en el Belén, pero sí se ha intentado. Con esto no consigues tus parámetros, el último nivel es la oxigenación luego membrana extracorpórea, que significa colocar una sonda en la vena yugular interna, una sonda y sacar la sangre del bebé, oxigenarla en un aparato llamado membrana extracorpórea que funciona como corazón y pulmón, o sea, bombea y oxigena, y la retorna al bebé por la arteria yugular, también está canalizada, y la regresa oxigenada. Esto de aquí se puede hacer
en un breve periodo de tiempo, tiene indicaciones precisas. Por ejemplo, si el bebé está con alguna anomalía del sistema nervioso, no es candidato. Si es muy bajo peso, tampoco es candidato. O sea, hay condiciones para la membrana corta. Y ese es el último nivel. Si con esto logras estos objetivos, tienes que ir a sala de operaciones. Entonces, como verán, el manejo inicial de estos pacientes, más, más que quirúrgico, es ventilatorio, ¿no? El manejo de la ventilación es lo que salva a estos bebés. Una vez que ya están manejados ventilatoriamente, nos dicen los neonatólogos si el momento es el adecuado. El momento quirúrgico es como un acuerdo entre los de la UCI neonatal y nosotros. Si ya al bebé se le ha dado el máximo soporte y no mejora más, no, también se tiene que ver eso, que ya no va a mejorar más y hay que operar. O de repente nunca va a mejorar y a veces hay bebés que fallecen antes de la cirugía. Si el bebé se logra estabilizar, podemos hacer la cirugía. La cirugía puede ser abierta, como en este caso, donde se hace una laparotomía subcostal y se cierra el defecto con puntos separados. Este defecto se dejó cerrar. Puede ser por vía diapositiva. En este caso se está haciendo una toracoscopía. Se está empujando los intestinos del tórax hacia el abdomen. Y acá el cirujano ha puesto sus puntos y vio que ya aquí está muy tenso, ven, se ha roto. Entonces la solución ahí es colocarle un parche. Un parche de un material biocompatible, no se puede usar cualquier material. Puede ser cualquiera de estos. Nosotros en el Belén hemos usado el de acá, el Gore-Tex, que es el politetrafluoroetileno, que no es biosintético, pero es lo que hay. Claro, lo mejor sería usar un aloder, un permacol, por ejemplo, ¿no? Pero son materiales muy costosos, fuera de nuestro alcance. Sobre todo, los parches van en defectos grandes. No es lo ideal colocar un parche, el parche no va a crecer, el bebé sí va a crecer y lo más probable es que se salga. La recidiva aumenta cuando colocan un parche. Un poco para hablar de la terapia fetal, no está indicada para todos los casos, por si acaso, ¿no? La terapia fetal o la oclusión traqueal endoscópica, en el principio era la oveja de Plug, es un modelo. Se ligó la tráquea de esta ovejita, donde se había producido una hernia diafragmática, y se vio que al acumular el líquido pulmonar fetal, bajaba el diafragma, bajaba las asas intestinales y el defecto, y esto permitía un desarrollo pulmonar que mejoraba el pronóstico, ¿no? Con la ligadura. Sin la ligadura, el paciente, las ovejitas igual morían. Entonces, esto en el bebé no se va a ligar la tráquea, se le va a colocar un balón, con una sonda Foley, se infla un baloncito, se deja, y se permite de que el pulmonar fetal haga desarrollar ese pulmoncito. ¿Está indicado para todos? No, solamente para los graves. ¿Y cómo saber si este bebito es una hernia diafragmática grave o no? Hay un índice que se mide, que es en el diámetro de la cabeza y el diámetro del tórax. Normalmente la cabeza del bebé va a ser mayor que la del tórax, es lo normal. Si el diámetro del tórax es mayor que el de la cabeza, significa que hay mayor compromiso de este tórax o de este pulmón, y ese bebito es candidato. Ese índice se llama índice cabeza-pulmón. Y si es mayor de 1 o 1.2, la literatura no hay de acuerdo. Antes era 1, ahora he visto que es 1.2. Ese paciente es candidato de terapia fetal. La terapia fetal también es una terapia que no realizamos en el Belén, pero es bueno conocerlo, ¿no? Porque seguramente en algún momento se va a empezar a hacer. El seguimiento a largo plazo incluye muchos factores pulmonares, del neurodesarrollo, del reflujo, también el reflujo, igual que la atresia esofágica, deformidades musculoesqueléticas, complicaciones, todo, hasta la carga financiera. Pero lo que más nos preocupa es el neurodesarrollo, y sobre todo está relacionada al uso de ventilación mecánica, alta frecuencia, el problema con el oxígeno, que es tóxico a esa edad, todo al 100%. Por eso que ahora ya no se usa oxígeno al 100% en los recién nacidos, se va calibrando. Ese es un mapa de seguimiento a largo plazo. Vean, nosotros en cirugía pediátrica y sobre todo en las malformaciones congénitas, le damos de alta al paciente, pero igual lo tenemos que ver, ¿no?
3 meses, cada 6 meses, y le vamos haciendo las interconsultas según vamos viendo resultados. Para hablar un poquito de hernia de Morgagni, la diferencia es que esta es una hernia anterior retroesternal, es muy poco frecuente, tenemos 2 casos en 10 años, está asociado a cardiopatía congénita y Down, y no causa hipertensión pulmonar y todo lo que hemos visto tampoco, y suelen ser niños más grandes. También se puede reparar por endoscópico, como en esta foto que está en el láser, que es muy bonito el resultado, ¿no? Los pacientes que hemos tenido que hacer una incisión mediana, umbilical, nos ha quedado, bueno, no hemos cerrado el defecto, pero el aspecto estético de la cirugía endoscópica es innegable, ¿no? Y eso debemos apuntar. Ahora, el primo hermano de la hernia diafragmática también es la eventración diafragmática, que es un tema donde se suele relacionar mucho, sobre todo en diagnóstico tardío. Diagnóstico tardío me refiero al que no hace hipertensión pulmonar en el periodo neonatal. Entonces aquí estamos viendo un diafragma, que se puede pensar que es una hernia, pero solamente es una debilidad de ese diafragma. Suele haber lesión del nervio frénico en algunos casos, que eso es secundario, pero algunas, o la mayoría de veces es primario y no se explica por qué este diafragma está eventrado. La diferenciación con la hernia suele hacerse en un examen radiológico que revela el movimiento paradójico de la eventración. Normalmente en la inspiración los diafragmas bajan, ¿no? En este caso, este diafragma va a bajar, pero este no. Este incluso puede subir. Ese es el movimiento paradójico de esta eventración diafragmática y lo caracteriza y hace diferenciar de la hernia. El tratamiento es una aplicatura, o sea, ese diafragma no hay que resecarlo, sino solamente plegarlo. En este ejemplo están haciendo una aplicatura de Prempuri. Nosotros solemos hacer otra cosa, plegamos así el diafragma, le colocamos puntos aquí, y luego este borde lo llevamos para acá, termina así. Está pegado acá y pegado acá. Esa es nuestra aplicatura que hacemos nosotros cuando operamos electroción diafragmática. A veces es tan difícil establecer si es una hernia o una eventración cuando el paciente es lactante, que la diferenciación se hace en sala de operaciones. Incluso el movimiento paradójico es muy difícil de evaluar. Algunos casos, ¿no? Muy bien, chicos, esto era todo lo que tenía preparado para hoy día. No sé si hay alguna pregunta respecto a los casos, perdón, a los temas. Espero que se haya entendido. Si no hay preguntas es o porque han entendido todo o porque no han entendido nada. Bueno, igual les puedo pasar la grabación después. Voy a detenerlo. Muy bien, chicos. Me despido entonces.